Bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarles. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, el combustible. El ingeniero Carlos Pozas, director general de Hidrocarburos y Biocombustibles de la Secretaría de Energía, con nosotros. Ingeniero, bienvenido. Gracias, licenciado, y un saludo a toda la población que nos ve a esta hora de la mañana. Y aquí pues pendiente de poder hablar de estos temas que nos preocupan, pero que también nos mantienen ocupados y poder comentar a la población cómo el gobierno está abordando esta problemática y las diferentes medidas que se han tomado desde el año pasado hasta la fecha. Gracias, el ingeniero Juan Carlos Segovia, directivo de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo de la DIPE. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Raúl, gracias por la invitación y aquí atención a este tema tan importante para la población. Sí, también está con nosotros el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, el licenciado Elmis Cárdenas. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Raúl. Buen día, su amable auditorio, y es un placer compartir con nuestros compañeros panelistas sobre este tema tan importante para la economía del país. Sí. Voy a empezar que me aclare, ingeniero Pozas, Carlos, usted propuso el hoy no circula otra vez. No. Y le agradezco la pregunta, porque la estábamos comentando antes de comenzar el programa. Es un tema que por supuesto preocupa a la población y que siempre se plantea cuando hay escenarios de incrementos de precios. Y la prensa pues preguntó si se va a contemplar una medida tan drástica como es la de restricción de circulación. Y mi respuesta en ese sentido fue que siempre en escenarios como este es un escenario que es probable, ¿verdad? Pero no es algo que la presidenta esté pidiéndonos a nosotros que hagamos proyecciones ni que hagamos estudios, y en ese sentido llamamos a la calma a la población, pero al mismo tiempo a la reflexión. ¿Esa fue una respuesta que usted dio? Esa fue la respuesta que yo di, es correcto. Y llamar a la gente a la reflexión, ¿por qué? Porque nadie se quiere ver incomodado en el uso de sus vehículos, restringido en el uso de sus vehículos por temas de seguridad, de comodidad, etcétera, que ya podemos hablar ampliamente en el foro. Pero para ello también hay que ser conscientes de la crisis en la que estamos inmersos desde que comenzó la administración de este gobierno. La crisis de los combustibles ha sido permanente durante toda la administración de la presidenta Xiomara, y eso nos obliga a nosotros a hacer un uso racional e inteligente, ¿verdad?, de los combustibles. Ingeniero Juan Carlos, ¿y ese hoy no circula? ¿Usted qué piensa? Mira, previo a que entráramos al aire estábamos platicándolo, si en otros países ha funcionado. En Colombia, por ejemplo, el pico y placa ha funcionado muy bien, pero nuestras realidades son diferentes a las de estos países a donde las han aplicado, porque tienen maneras alternas de transportarse. El transporte público es diferente, hay metros, hay diferentes maneras de transportarse que facilita el establecimiento de esas políticas. En Honduras creemos que sí se han hecho esfuerzos como opciones, como dice el ingeniero Pozas, pero no creemos igualmente si se llegaran a aplicar el impacto sería significativo para que esta medida tome. ¿Para usted, licenciado Cárdenas? Sí, desafortunadamente hemos visto en las pocas experiencias que han habido en ese contexto en Honduras que realmente el consumo de combustible es inelástico, digamos, es decir, en términos de economía, se supone que el elemento precio debe desincentivar el consumo y buscar formas de ahorro en las familias, pero en Honduras hemos visto que aun cuando el precio estuvo arriba de 100, los consumos de combustible se siguieron manteniendo, es decir, que la gente parece que no toma en cuenta estos elementos y prefiere asumir el costo que dejar su vehículo en casa. Sí. ¿Cuáles son los motivos que están llevando a los combustibles a alcanzar estos precios tan altos en estos momentos, ingeniero? Mira, sí, hace tal vez unos 10 años era bastante predecible lo cíclico que eran los combustibles. Era en la época donde el mercado igualmente, que era el más grande globalmente hablando de los Estados Unidos, ahora hay otros mercados que están, si no tan importantes, pero muy parecidos, como el de China. Era bastante predecible. Por esta época, ya entrando en invierno, pues las gasolinas tendían a subir porque salíamos del verano de los Estados Unidos y entrábamos al invierno, a donde empieza la parte de la utilización del búnker o el diésel en especial, que es la que tendía la tendencia hacia el alza. Ahora el mercado es tan impredecible, tan volátil, que es bien difícil, ni teniendo una bolita de cristal podemos saber. Son tantos elementos, tantas variables que
que afectan a los precios, que es bien difícil. La guerra con Ucrania, los mercados, como vuelvo y repito, las economías de los países se fortalecen en unas, se debilitan en otros mercados, y es lo que hace que sea tan volátil los precios de los carburantes. De hecho, ahorita hemos estado viendo desde julio para acá cómo se han venido incrementando, ¿verdad? El crudo, bueno, llegamos hace un par de días hasta casi 92 dólares el barril, que no es lo que importamos los derivados, pero sí es la materia prima para estos y que afecta muchísimo aquí en Honduras. Hoy en la mañana vimos que ha bajado 89, pero no podemos predecir que se va a estabilizar en esos valores, y más bien tiene una tendencia hacia el alza. ¿Esta tendencia hasta cuándo podría continuar y llegar a costar el barril más de 100 dólares? ¿Cómo se proyecta? Mira, hay diferentes expertos que dicen una cosa y otros dicen que llegar a 100 dólares está casi a la vuelta de la esquina. Es muy posible. Yo tengo una opinión un poco diferente, porque el problema de la recesión en Estados Unidos, el problema de falta de liquidez, porque las restricciones que está poniendo el FED en los Estados Unidos, hoy está en una reunión, es la última reunión de la semana, que tiene las tasas tan altas, pues restringe la liquidez en los Estados Unidos, y que supere esos 100 dólares ya es un riesgo tremendo, inclusive para estos mercados, y yo creo que se van a tomar políticas para que si llega a 100, pero no pase de 100. Sí, ¿el gobierno qué maneja? Pues nosotros hemos estado haciendo un monitoreo debido a los anuncios que han hecho los países grandes productores de petróleo como Arabia Saudita y Rusia, de recortar su producción diaria en 1,5 millones de barriles. Eso es lo que nos tiene en este contexto tan incierto, ¿verdad? La demanda actual de petróleo en el mundo supera los 100 millones de barriles diarios. Esta reducción, que aparentemente es mínima, pero por supuesto genera un mercado de inestabilidad en un mercado que es sumamente sensible a este tipo de variables, ¿verdad? Más allá de lo que mencionaba el ingeniero Segovia, de lo que ya conocemos, de cómo se comporta cíclicamente el mercado de los combustibles dependiendo de las estaciones, ya sabemos que hay un efecto para este cierre de año en el diésel, en el GLP, pero lo que no sabemos es el impacto que puede alcanzar a las gasolinas y cómo puede incrementar este impacto al diésel y al GLP nuevamente, ¿verdad? Y sí creemos que es un escenario probable y que pueda llegar a los 100 dólares. El año pasado el mayor precio que se dio fue más o menos en junio, alcanzó un promedio de arriba de 114 dólares el barril de crudo. Ahorita estamos en el precio más alto del año, cerramos la semana pasada casi a 92 dólares. Todavía estamos lejos de esos valores que tuvimos el año pasado, tanto en el crudo como en sus derivados, pero es un escenario que por supuesto nos mantiene en alarma y que es lo que ha incentivado a la presidenta a aplicar las medidas de alivio al precio de los combustibles. Sí, licenciado Cárdenas, su primer análisis de esto. Sí, hemos visto, comparto con lo que planteó el ingeniero Segovia, hay presiones en diferentes sentidos sobre el tema de los precios de los combustibles. Obviamente la ralentización de la economía de China, los mismos Estados Unidos también apuntan un poco hacia la baja, pero está también la expectativa de qué va a pasar con las tasas de interés oficiales, las reuniones de la Fed en Estados Unidos, que también son otro elemento de expectativa. Las reservas, los datos de reserva también son volátiles, a veces parece que disminuye. Todo esto influye, pero definitivamente pareciera que lo que más está influyendo es el tema de la guerra Rusia-Ucrania y los racionamientos también de Rusia, Irak y los otros países árabes que están consiguiendo lo que estaban queriendo desde hace varios años, pero no habían podido ponerse de acuerdo, y siento que ahora sí tenemos, y la expectativa es que el precio va a seguir subiendo. ¿Cuándo llegaría a 100? Bueno, no, por estas situaciones de incertidumbre es difícil predecir, pero pareciera que la tendencia es que va a seguir subiendo. Sí, me dice aquí don Carlos, el abogado Chactur. Carlos, buenos días, un saludo a sus panelistas. Hablando de economía y de mercados internacionales, importante sería analizar esto. Demanda de dólares en subasta en la semana anterior, 210 millones, montos adjudicados 40 millones. Hay un déficit de 162 millones entre la demanda de dólares y lo adjudicado, porque hay escasez de dólares en el Banco Central. ¿Qué pasa con las reservas? Tenía un dato ahí. No. En relación a la... No. ¿Cómo estaba el crudo? 89 ahorita, pues esto es el dato que tenía aquí. 89.43 está en tiempo real.
¿hasta cuándo, hasta cuántos lempiras puede llegar a costar el galón de combustible? Mira, este año iniciamos alrededor de, creo que 100 lempiras. La gasolina superior, la regular alrededor de 96, creo que, o 98, 96, 98, y el diésel estaba alrededor de 100 lempiras también. Ahorita ha subido casi 19 lempiras, la super, la regular 14 y el diésel como 4.50. O sea que es muy diferente todavía, estamos bastante lejos, pero como decía, escuché al ingeniero Pozas hace un par de días en una entrevista, tampoco hay que esperar a que lleguen a esos niveles, porque sí llegaron a niveles, a los precios que está actuales, casi 20 lempiras cada combustible más. O sea, la super llegó a 140 y pico, la regular a 120 y pico, y 126, igual que el diésel. Entonces, sí, tenemos en relación al año, interanualmente hablando, sí tenemos una diferencia, pero esperemos no llegar a esos niveles del año pasado. ¿El gobierno qué proyecta? Nosotros, como bien lo decía don Juan Carlos, a estas alturas estamos en valores bien similares en las gasolinas a lo que teníamos el año pasado, en septiembre del 2022. Y en el diésel estamos un poco más abajo de precio. Se percibe el ambiente de alarma, por supuesto, porque venimos de varias semanas consecutivas de incrementos de precios, ¿verdad? Producto del recorte de producción que se anunció más o menos en julio. Entonces, que proyectamos que la tendencia va a seguir siendo hacia el alza, especialmente en el diésel y en el GLP, que se mantiene congelado, que esto es algo que es importante mencionarlo, porque hay una percepción de la población de que no se ha hecho nada con el GLP de uso doméstico, y al contrario, es el combustible que más subsidio ha recibido por el efecto del congelamiento que se ha mantenido por más de 3 años y por toda la administración de la presidenta Xiomara. El año pasado, para poner un ejemplo, hubieron semanas en donde el gobierno absorbió más de 100 lempiras por cilindro de 25 libras. Actualmente estamos absorbiendo alrededor de 23, 24 lempiras por cada cilindro, y eso por supuesto tiene un impacto financiero. Entonces, ¿qué proyectamos? Que el diésel y el GLP van a seguir sufriendo incrementos. Las gasolinas probablemente puedan experimentar o incrementos menores o aún disminuciones en algunas semanas del año, pero la tendencia en general que esperamos de aquí a final de año, producto de ese recorte que se anunció que se va a mantener en lo que queda del año, es de alza de precios. Sin duda es un sacrificio que hacen las autoridades del gobierno. Ahí mantenemos eso, pero para que la gente entienda, Super está en 120 lempiras con 78 centavos, y este hombre que anda con un Explorer como de 8 cilindros, la regular 106 puntos, me refiero al ingeniero. Pero la tengo convertida. Se quedaron viendo estos dos señores. La tengo convertida. Para que... A mí que me registre. Yo desde lo que lo vi llegar dije, uy. Bien, ya le voy a enseñar 120, el sistema que un tengo. Super 120 lempiras con 78 centavos. ¿Cuánto financia el gobierno? El gobierno en gasolina regular y diésel, que es donde está haciendo... Super no está subsidiado. Bueno, entonces vamos a la Super, el que le pone Super al carro, que se supone es la mejor gasolina. Aquí está un experto que nos va a decir si es cierto o no, porque uno puede hacer que esté pajeado de que uno le cuesta más, le pone Super cuidando el carro, pero hay que saber si es cierto o no que la Super que venden aquí en Honduras sea buena o no. La regular 106.29 vale un galón de regular. Ahí el gobierno. La medida que se aplicó es del subsidio al 50% del incremento, es decir, solo se está trasladando la mitad del incremento que debería de trasladarse semana a semana en el caso de la gasolina regular y el diésel. Es decir, 28. Por eso, si ahí está que vale 106 lempiras con 29 centavos la regular, si el gobierno no subsidiara esa regular, ¿cuánto costaría? Estuviera costando ahorita casi 107 lempiras, y sumémosle de repente una lempira más de todos los subsidios acumulados de las semanas anteriores. Estuviéramos entre los 108 lempiras aproximadamente. O sea que de 64 tenía que ser 1.28. Es correcto. Ese es el incremento de esta semana, que debió haberse aplicado si no estuviera ninguna medida implementada. Termino con la tabla y voy con el licenciado Cárdenas, que es el economista aquí. El querosén, 95 lempiras con 96 centavos. Ahí no se está aplicando ninguna medida, y ahí también quiero hacer un énfasis, licenciado, porque también se han dado cuestionamientos de por qué no se aplican medidas en el caso del querosén, que algunas familias todavía lo utilizan para cocinar, y en ese sentido decirles que el porcentaje de familias, el porcentaje de consumo de querosén para cocinar es mínimo.
Si comparamos el uso del GLP para cocinar versus el querosén, casi el 97% corresponde a GLP para cocinar y el restante 3% es consumo de querosén, y que de ese 3% una parte se utiliza en aplicaciones industriales, en talleres como desengrasantes, y una mínima fracción se utiliza para cocinar. El riesgo de subsidiar querosén más bien es que nos expone a que hayan adulteraciones en el caso del diésel, ¿verdad? Y es lo que se llama quimiquear o popularmente, ¿verdad? Y eso es algo que lejos de generar un bien puede generarle un problema a la población, a los usuarios del diésel más bien. Diésel 104.7. Y es el mismo ejemplo de la gasolina regular. Se absorbió esta semana el mismo incremento, el 50%, o sea, solo se pasó 1.41, en realidad tuvo que haber subido 2 lempiras con 82 centavos, y eso si lo sumamos con los incrementos que se han subsidiado en las últimas 3 semanas anteriores, estamos hablando que fácilmente por lo menos 3 lempiras más estuviéramos pagando del valor del diésel actualmente. Bueno, por cierto, cuando yo estaba ahí y uno compraba un carro diésel, decía por el ahorro del combustible. Ahora eso ya no pasa. Eso es un tema que tiene que ver con el desempeño de los motores al final, ¿verdad? Y con las características de los motores. Lo mismo pasa con las gasolinas. Cada motor tiene... No, es que me refiero a que antes era mucho más barato el diésel que el combustible. Sí. Pero ahora el precio es casi igual. Pero es por la parte impositiva. Normalmente estos países en Latinoamérica castigan menos al diésel que a las gasolinas en la parte de los impuestos. Y sigue siendo igual. Y sigue siendo igual. Pero ya el problema de la demanda del diésel es mucho más fuerte y ya es lo que impulsa, entre otras cosas, al diésel a que prácticamente se equipare. O sea, en otras palabras, ese tabú de que el diésel es más barato no es cierto. Eso igual responde a variables internacionales. Lo que ha pasado es que, como bien lo explica el ingeniero Segovia, el diésel siempre ha tenido un impuesto menor. En este caso, es 14 lempiras menos de impuesto de la gasolina superior y casi 10 lempiras menos de impuesto de la gasolina regular, ¿verdad? Entonces, es el que se le aplica un menor impuesto porque es el que tiene mayor incidencia en la economía nacional. ¿Y el querosén? El LPG, perdón. El GLP se ha mantenido congelado a lo largo de toda la administración de la presidenta Xiomara en 238 lempiras con 13 centavos del cilindro de 25 libras. Cada semana se absorbe un valor diferente porque es un precio que se mantiene congelado. En ninguna semana de esta administración los precios al público han bajado de ese valor que está en el techo. Siempre el gobierno ha tenido que subsidiar una parte para mantener ese congelamiento. Y como le decía, el año pasado llegamos a subsidiar casi 110 lempiras en algunas semanas para mantener ese congelamiento. Estas últimas semanas hemos estado subsidiando más de 20 lempiras para mantenerlo y se prevé que en este último trimestre va a haber un incremento en el valor de por el efecto del invierno en Estados Unidos y en Europa, que incrementa la demanda y por supuesto también estira los precios hacia el alza. Me dicen los muchachos, pregúntenles qué es vehicular. Es que hay dos categorías de GLP. El GLP de uso doméstico, que es el que se le aplica el subsidio, y el GLP de uso vehicular, que es el mismo producto, pero las aplicaciones son diferentes y las formas en que se dispensan al público son diferentes. El GLP de uso doméstico ya se distribuye de forma envasada al consumidor. El GLP de uso vehicular, usted tiene que ir a una estación de servicio a llenar, no se le aplica ningún subsidio. El consumo, la incidencia es menor, por supuesto, que en las gasolinas, porque muy pocos vehículos de nuestro parque vehicular tienen esa conversión ya de fábrica, ese sistema de fábrica de tener esa dualidad de poder usar gasolina y GLP. Quienes lo tenemos, porque yo soy un usuario de GLP vehicular, es porque hemos hecho una conversión a nuestro vehículo para poder ahorrar combustible, pero no está al alcance de todo el mundo, ¿verdad? Funciona eso porque cuando yo estaba en el parqueo, cuando usted llegó, y lo vi que viene una gasolinera andante que camina, entonces dije yo, ay, y lo veo que va, ay, no es el hombre del gobierno. ¿Qué tal? Miren esa gasolinera. Le voy a contar una anécdota. Yo compré ese carro en el 2020, cuando el combustible estaba baratísimo, ¿verdad? Y en eso se ha ido la crisis y me tocó tomar esa decisión. Pero entiendo que eso es algo que no está al alcance de toda la gente, porque es una inversión de más o menos 30.000 lempiras que hay que hacer para ponerle un sistema de GLP al vehículo y que mucha gente todavía le tiene desconfianza. Yo he sido usuario por varios años en otros vehículos de esos sistemas. Sí funciona, sí hay un ahorro significativo de más de... En mi caso lo he medido de más de 40% del valor que me tocaría pagar si utilizara gasolina, en este caso, y por lo menos a mí sí me funciona y es algo que me viene la necesidad de hacer porque como dice usted, la situación actual, la crisis,
es una de las medidas que quien puede tomarla, yo lo recomiendo que lo haga también. Licenciado Cárdenas, este subsidio que da el gobierno a esos combustibles, ¿cómo lo analiza usted en la parte económica del Estado? Bueno, el objetivo principal es que tenga un menor impacto sobre la inflación. De alguna manera es el principal objetivo desde el punto de vista macroeconómico. Las estimaciones que ha hecho el Banco Central sí ha tenido un impacto en el sentido de que puede estar entre 2 hasta 3% menos la inflación de lo que estaría, así como estamos hablando ahora de 1,41, que estuviera más alto el diésel y la gasolina. Esto se espera, igual la misma lógica que se hablaba antes de muchos países utilizan estos derivados del combustible para temas impositivos, ¿no? En el caso del diésel hay un menor porcentaje de impuestos, precisamente pensando que este se utiliza para transporte, para mucho sector industrial, para cuestiones de agricultura, mecanización, y entonces se trata de incentivar la economía y abaratar costos de producción. Sin embargo, yo creo que esta idea de que los precios de los combustibles puedan llegar a niveles de lo que tuvimos el año pasado, yo creo que no va a ser cierto, digamos. Realmente 2022 fue un año bastante atípico. Si vemos las cifras, en el caso propiamente ya de Honduras, el precio promedio de los combustibles que importó el país en 2021 fue $78.43 por barril en promedio. En cambio, en 2022, el precio promedio fue de $116.56 por barril. En este caso, hasta julio de este año, el precio promedio ha sido $94.13. O sea que con lo que resta del año difícilmente vamos a llegar a esos precios promedios que se tuvieron en el 2022. O sea que no veo como posible de que volvamos a los precios que tuvimos en el 2022. Además que el gobierno ha estado con esta política de subsidio, aunque, repito, para nosotros como economistas tiene también un efecto perverso en el sentido de que si la gente no siente que el precio le cala el bolsillo, no hace ningún esfuerzo por aplicar ningún ahorro ni buscar otras medidas para disminuir el consumo de combustible. Hay una diferencia así del subsidio, Raúl, con lo que se dio al inicio de este gobierno, que fue sacrificar impuestos. Cuando se sacrifican impuestos, que fue una medida muy importante y de impacto para el país y de la economía, y de hecho lo ubicó ya en Centroamérica, a excepción de Panamá, porque tiene una característica diferente, totalmente nada que ver con el resto de Centroamérica, nos ubicó en los precios, como se le quiera llamar, los menos caros o los más baratos. Y fue esa medida que se tomó. Ahora, eso para efectos de presupuesto es relativamente fácil tomarlo en cuenta porque ya está definido, es una parte de impuesto, inclusive va a la Gaceta y se vuelve oficial. Pero los subsidios, el problema de los subsidios es que no son sostenibles en el tiempo y son impredecibles también y son políticas, como dice el licenciado Cárdenas, de repente de Estado, para que tengan efectos de inflación y que tengan la tendencia a que no sean tan impactantes. Pero es el cuidado que hay que tener con los subsidios, hay que saber hasta dónde y hasta dónde alcanza la cobija. Y yo he escuchado de que hay un presupuesto o hay una partida presupuestal, si me puede corregir el ingeniero Pozas, de 600 millones de lempiras en relación a eso, pero no sé ni cuánto llevamos de esos 600 millones, si estamos a mitad o estamos a un cuarto, a un tercio o estamos cerca de eso, porque definitivamente eso es lo que nos tendrían que indicar, el límite que hasta donde se puede llegar la parte de subsidios. Quería hacer esa aclaración porque sí nos han preguntado en ocasiones que cuál es la diferencia de los famosos 10 lempiras que fue a inicios de gobierno. Eso es directamente impuestos, es parte impositiva, el Estado sacrificó eso, alrededor de 5.000 millones de lempiras al año en relación al mercado de Honduras, y la parte de subsidios que se acaba de empezar a implementar hace poco, esa es otra cosa y que hay que tener mucho cuidado. Sí, está también con nosotros esta mañana, ya está ahí listo el arquitecto Juan Carlos Rodríguez. Arquitecto, sus comentarios sobre este tema de los combustibles y lo que han expuesto hasta el momento, cuando son las 7:37 de la mañana.
de hoy, miércoles 20 de septiembre. Mis invitados. Arquitecto, buenos días. Sí, muy buenos días, licenciado Valladares. También un saludo a los panelistas ahí, al licenciado Cárdenas y a los ingenieros Pozas y Segovia. Placer de acompañarles por este medio. La verdad que lo que estamos conversando es algo que siempre va a ser noticia cuando los precios del petróleo y de los carburantes van en subida, y yo creo que es algo que deberíamos de entender nosotros como ciudadanía hondureña, que eso es algo que no depende de nosotros. O sea, eso es clarísimo. Muchas veces vemos como las quejas sobre el precio de los carburantes va en ascenso. Creemos que podemos controlarlo en nuestro país. La verdad es que eso es prácticamente imposible, puesto que somos un país netamente importador. Ahora, sí creemos que es adecuado lo que es el manejo de los subsidios para contener un poco los índices inflacionarios. Es adecuado entender que esa es la razón primordial para hacerlo, pero también tenemos que comprender que de forma paralela el gobierno, o todos los que vengan en el futuro, también deben de comprender la necesidad de buscar políticas públicas para la búsqueda de otras vías alternativas energéticas para el país, que nos pueda hacer de alguna manera depender menos de lo que son los combustibles fósiles. Y en esto debemos de entender también que las políticas públicas no solamente deben de estar dirigidas hacia combustibles, sino que también hacia otros rubros que nos pueden hacer la posibilidad o nos pueden dar la posibilidad de cambiar nuestra conducta en el consumo de carburantes. Por ejemplo, aunque no se crea que es real, pero hablar de la seguridad ciudadana es muy importante, porque dentro de ella significa que la gente podría tener mayor seguridad, no solamente caminando en las calles, sino que también utilizando el transporte colectivo. Al utilizar el transporte colectivo, como se hace en otras partes, pues sencillamente podemos intuir que será más barato para todos los hondureños pensar, los que quieran, utilizar el transporte colectivo que utilizar su vehículo. Ahí tendríamos un ahorro en lo que es el uso de los carburantes. Y por otro lado, también tenemos que verlo con que esto significa que la masiva importación de vehículos que estamos teniendo en este momento nos está generando grandes problemas en lo que es el congestionamiento vehicular. Por lo tanto, creía que también hay que analizar lo que es la política pública de lo que es la libertad de importación de vehículos, que si bien es cierto, en una democracia hay libertades, pero también hay libertades que deben de ser controladas de acuerdo al beneficio de la colectividad, ¿no? Entonces, también poner algunos controles en esa parte, así como lo que significa mantener una campaña permanente de lo que es un ahorro de combustible. Los amigos Pozas y Segovia vamos a caer en la misma en el mismo pensamiento, que en la medida en que vayamos ahorrando carburantes, también vamos a ir mejorando las condiciones de la factura petrolera que el país está en este momento tomando como gasto, ¿no? El año anterior anduvo en más o menos unos 2.600, 2.550 millones de dólares. Este año va a ser un poco menor porque la incidencia de precios fue menor, o ha sido menor, por lo menos en el primer semestre del año, menor que la del año anterior, pero definitivamente siempre va a ser una factura alta, de acuerdo a lo que podríamos ver de las condiciones del país y todas las prioridades de necesidad que tenemos de fondos para otros proyectos. Así es que yo creería que es una situación en la cual hay que tomar conciencia todos los hondureños, el gobierno, los hondureños, la empresa. Una cosa es invertir y otra cosa es derrochar. Yo creo que en esto debemos de entender que todo aquel desperdicio o mal uso de lo que es el consumo de los carburantes sencillamente nos puede traer un desbalance en los presupuestos familiares, y si es así,
pues creo que hay que comprender que si tenemos que ahorrar en combustibles es porque vamos a tener más posibilidades de tener para comida, por ejemplo. Gracias, arquitecto Juan Carlos. ¿Comentarios? No, definitivamente coincido prácticamente 100% con Juan Carlos. Tocó un tema importantísimo de lo que lo mencionábamos. El parque vehicular ha crecido increíblemente y una de las razones también por qué ha sucedido esto es porque las eficiencias energéticas de los vehículos ha cambiado. Ya no es un carro de hace 20, 30 años que consumía por cada 20, 25 kilómetros un galón. Ahora lo duplica y hasta lo triplica. Y entonces la gente de una u otra manera, o la misma opción que se tiene con convertirlo a gas vehicular, ¿no? O sea, todo eso hace, pues, lógicamente que se dispare la demanda de esto y básicamente porque no tenemos otra manera de transportarnos, o sea, no tenemos metro, como lo decíamos inicialmente, ¿no? La seguridad es terrible, la extorsión lastimosamente prácticamente nos tiene de rodillas, lo hemos mencionado no solamente por estos medios, sino cuando tenemos la oportunidad en cualquier foro. Esa es de las cosas como gobierno, como política de Estado, es de las primeras cosas, y si no es la primera, que tenemos que combatir. La extorsión, lo que se deriva de la extorsión, tiene un efecto dominó con todo el resto de lo que conlleva la economía y al desarrollo y a la certidumbre de un país. Esto atacándola de frente, Honduras tendría definitivamente un futuro diferente al que tenemos actualmente. E igual, de acuerdo con lo que mencionaba el arquitecto, hay medidas estructurales que hay que tomar, hay situaciones como las que él mencionaba, de importaciones exageradas de vehículos de segunda mano que vienen de Estados Unidos. Yo creo que una política pública interesante a considerar debería ser incentivar, como en línea con lo que menciona el ingeniero Segovia, aquellos vehículos que sean altamente eficientes en su consumo vehicular, ¿verdad? Y por otro lado, poner una carga impositiva mayor a aquellos que no lo son. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto que difícilmente va a volver a lo que era antes del 2020. La nueva realidad es que los combustibles van a seguir teniendo precios considerablemente altos versus lo que estábamos acostumbrados, y el peso de la factura petrolera en nuestra balanza comercial, en nuestras importaciones, sigue siendo muy alto. Y ahí es donde el gobierno entra en un dilema, porque llamamos al ahorro, llamamos al uso racional de este recurso para poder bajar la factura petrolera, pero al mismo tiempo bajamos la recaudación fiscal, ¿verdad?, cuando se reduce el consumo. Pero el impacto definitivamente es más positivo cuando la factura petrolera reduce. El año pasado fue de 2.900 millones de dólares aproximadamente. Este año llevamos una tendencia a mitad de año, producto de que la tendencia en general fue hacia la baja, pero este semestre se invirtió. Probablemente andemos en unos valores muy similares a los que tuvimos el año pasado. Sí. Entonces eso nos obliga a poder hacer una autorregulación y a poder acompañar los esfuerzos que ha hecho el gobierno. Como bien lo mencionaba Juan Carlos, algo que no se ha hecho de repente suficiente énfasis y que la gente no tiene un conocimiento tan pleno, es que sí se hizo una rebaja de 10 lempiras y eso se aplicó en el impuesto ACPB de los combustibles, en los 3 combustibles de mayor uso en el país, la gasolina superior, la gasolina regular y el diésel. A los 3 se les hizo una rebaja de 10 lempiras en el impuesto que se tributaba por cada galón al gobierno. Eso es algo que se hizo vía decreto legislativo, que permanece como ley y que continúa vigente. Es algo que la población no lo percibe. ¿Por qué? Porque la tendencia de los precios ha ido hacia arriba y es un beneficio que pareciera que no se dio, pero en realidad, si no se hubiera hecho esa medida, si se hubiera mantenido como estaba cuando se recibió esta administración, súmenle 10 lempiras al precio de cada uno de los combustibles y eso es lo que estuviéramos pagando actualmente. Y a eso sumémosle cada una de las medidas de alivio, tanto en el GLP como en los combustibles líquidos, en conjunto a estas alturas, lo que el gobierno ha puesto para poder contener un poco el efecto inflacionario de esta crisis supera los 10.000 millones de lempiras en los 2 años, ¿verdad? Don Naún Ramírez de Tegucigalpa, buenos días, don Naún. Hola, Raulito, buenos días. Una consulta puntual para Juan Carlos Segovia y Carlos Poza. ¿Por qué nos venden la gasolina en litros y no galones? Porque uno realmente no sabe a cuánto asciende en litros para completar un galón. Muchísimas gracias. Juan Carlos. Mira, sí, interesante pregunta. Eso
aplicó hace tal vez unos 8 años, creo yo, en el gobierno anterior, y fue por una cosa meramente técnica. Si usted se fija en las dispensadoras, esa fue la razón que realmente impulsó eso, porque podía seguir por galones, aunque hay un proyecto a nivel regional de que se cambie del sistema inglés al americano, pero básicamente se hizo por algo técnico y de que las dispensadoras, las pantallas a donde le indican a usted los precios solo tiene 4 dígitos. Y el punto que lo tiene en el centro y no acepta más de 99.99 lempiras. Y como el galón, lógicamente en ese tiempo mirábamos que iba a superar, ya no nos permitía la parte técnica, había que cambiar todo el equipo a nivel nacional. Y como el litro tiene una conversión de 3.785 litros por galón, al final el volumen es exactamente lo mismo, no tiene ninguna variación. Hubo inclusive debate de eso sin ningún fundamento, porque al final es una nomenclatura diferente, pero es exactamente lo mismo. Pero fue por una causa meramente técnica. No teníamos, y la ley le obliga que después del punto decimal existan 2 dígitos, entonces eso prácticamente forzó a que cambiáramos los precios en bomba, aunque la gente sigue hablando en galones, pero es exactamente, al convertirlo es exactamente lo mismo. Licenciado Cárdenas. Sí, estoy completamente de acuerdo en la importancia que tiene mejorar el transporte público para disminuir la demanda privada, aún con las consideraciones técnicas que hacía el ingeniero Segovia de las condiciones que tienen los vehículos ahora en cuanto a consumo de combustible. Pero, como decía el arquitecto Rodríguez, con mejorar la seguridad en las unidades, pero también en regular los puntos de transporte, de ubicación, de dónde van a llegar las unidades a subir pasajeros, regularizar los tiempos de salida y de llegada a los lugares. Esto ayudaría bastante en que mucha gente pudiera usar más el transporte público, si tuviéramos seguridad de las rutas. Actualmente lo que tenemos es que los buses no respetan una ruta, se tiran por cualquier otro lado, se están bastante tiempo en una estación, no se sabe cuánto tiempo tomaría para llegar al destino de cada pasajero. Entonces toda esa incertidumbre hace que mucha gente vaya prefiriendo tener su propio vehículo. Entonces este es un tema importante, de que no solamente es el tema específico de los combustibles, sino complementarlo con estas otras medidas, también campañas mismas de concientización para que se puedan hacer. Se hablaba en algún momento, cuando los precios son altos, que se habla de los racionamientos, igual con el Hoy No Circula tan impopular, pero también la posibilidad de que la gente se pueda organizar, vecinos, para ir a sus trabajos y tratar de apoyarse, o para ir a la universidad. Pero obviamente eso también requiere otros complementos, como tener mayor cantidad de estacionamientos disponibles para que pueda en algún lugar cercano dejar un vehículo para poderse mover. Pero estas son medidas ya también a mediano plazo, pero que es importante irlas considerando, porque en tanto no encontremos alternativas para el uso de los combustibles, vamos a seguir dependiendo altamente de este elemento, y también de todas estas incertidumbres y volatilidad de los combustibles. Recordemos también, por otro lado, que no solamente el impacto no viene directamente únicamente por los combustibles en sí, por el petróleo, sino todos sus derivados. Hay alrededor de 30 productos que están relacionados con el petróleo, y para decir, los plásticos, hasta fertilizantes, o sea, todo este tipo de cosas también impactan. Además, recordemos que en nuestro país, dependiendo del viento y del nivel de agua en las represas, el uso de combustible, de energía eléctrica producida con combustibles fósiles, puede variar entre 35 hasta 40% de lo que se genera en un mes, y eso también implica mayores costos para la economía y mayor necesidad de importar estos productos, y nos hace entonces más dependientes de toda esta volatilidad del mercado internacional. Vamos a Choluteca, don Clemente Baquedano, buenos días.
Muy buen día, don Raúl, y quiero un saludo a los panelistas y quiero decirle a don Raúl que cuando no está en el programa de las 9 a las 10 me siento mal. No me vayan en ese programa, que me encanta ver ese programa de las 9 a las 10. Muchas gracias y Dios lo bendiga. Gracias. Voy a hacer una pausa y continuamos. Ya volvemos. Bien, continuamos. Yo iba a abordar el tema de qué países importa Honduras combustible, de si Honduras, ahora que está el gobierno de la presidenta Castro, se puede retomar Petrocaribe y traer de Venezuela, pero mientras estamos en la pausa publicitaria, escuché aquí a mis panelistas platicar de qué combustible debemos usar, regular o súper. ¿Qué tan buena es la regular? Porque antes uno decía, le pone súper porque se supone, y aquí está la gente que sabe, que es más limpia, que es mejor para el motor, que tan mal es la regular que viene en Honduras. Ingeniero, sobre eso, ¿qué le dice la población? Mira, primero tú mencionaste esto de dónde se importa y quería yo pues aclarar esto. Miren, de dónde se importa el combustible, nadie regala nada. Y eso es importante que quede claro. Podemos tener financiamiento, podemos tener precios considerados en relación a que al final ese precio que se consideró y nos van a cobrar el mismo que esté en el mercado internacional. O sea, los precios en Honduras no los controla nadie. Tendrá poder de cualquier gobierno, no estoy hablando de este gobierno o el anterior, cualquier esfuerzo en cualquier parte del mundo y que le digan que no, nadie le va a regalar nada. Nadie nos está regalando nada. De hecho, todavía tenemos un problema en Venezuela porque debemos una plata ahí. Entonces, eso de que los precios, que vamos a buscar un país que sea productor, amigo nuestro, no hay amigos en el combustible, no hay amigos. Y eso es importante que lo tengamos claro la población para no formarse falsas expectativas. Ahora, en relación a eso de la súper con la regular, nosotros como asociación siempre hemos planteado hace mucho tiempo que debemos de migrar de la súper, que es la que normalmente se consume más en el país, irónicamente, aunque cueste 10, 15, 20 lempiras más, porque hay una percepción, que más que percepción es una realidad, de que la regular no cumple con las especificaciones mínimas con el parque vehicular que actualmente tenemos. Y es cierto, ¿por qué? Aunque las importadoras manifiesten que ellos, y que los manifiestos, lógicamente, de calidad, indiquen que están importando combustible de la regular de 90, 91, la realidad, lo que dice el reglamento técnico centroamericano, que es el reglamento que está y que controla la región, o es el marco regulatorio que tiene la región centroamericana, nos dice que Honduras y Nicaragua somos los únicos dos que no hemos adoptado la medida de pasar de 88 octanos a 91 octanos. Estamos rezagados ahí, el resto de Centroamérica ya está. Prácticamente todos tenemos 91 octanos y eso obliga a las importadoras, que en el caso de Honduras, a que por ley importen 91 octanos. De esa manera, yo invito como invitado, esto ahorita con estos teléfonos es fácil, solo mire el modelo de su carro, ahí lo invito a usted, mire el modelo de su carro con quien esté, y si hay una llamada que tiene un carro que le dice que cuántos octanos es, y es RON, ahí le va a salir que es un octanos RON, de ese cuánto es lo que consume su carro, ninguno va a estar abajo de 90, 91. Entonces es bien difícil que en Honduras nosotros cambiemos esa matriz de consumo que ahorita está más o menos 60, 40, 60 superior, 40 regular, pero quien ha presionado a que migre, porque antes estaba 70 super y 30 regular, es increíble esto, pero es precisamente por eso la gente no tiene confianza hasta el nombre. Bueno, lo regular en Honduras es malo y en Latinoamérica. Lo importamos de los Estados Unidos, que es la palabra que se utiliza para la gasolina media. Pero si volvemos al tema, antes era 70 super, 30 regular. ¿Qué es lo que ha presionado que migre la gente al 40, 45%? El precio, es lógico, el precio afecta a la bolsa. Pero podría ser mucho más. Podríamos inclusive llegar a niveles de 20% súper y 80% regular. Pero yo tengo entendido que es una disposición que tiene que tomar el gobierno. El gobierno tiene que prácticamente renunciar
a 4 lempiras, que es lo que corresponde a impuestos más altos que tiene la superior con la regular, y eso va a impactar. Ya se dio al inicio del gobierno prácticamente 10 lempiras, y si nosotros cambiamos esa matriz se daría 4 lempiras más, adicionado que la regular había que ajustarle un poco, porque sí, pasar de 88 octanos a 91 octanos incrementaría un poco el valor de la regular, unos 2 lempiras más o menos, pero siempre está lejos de la gasolina superior. Nosotros como asociación invitamos al gobierno actual que entremos en ese proceso. Nosotros vamos a motivar conjuntamente con el gobierno de que la población cambie ese consumo. Inclusive podrían tocar el precio o ver el precio de la superior, que considerarlo como un producto suntuario, de manera de que quien lo consuma pues es porque tiene el poder adquisitivo para hacerlo, pero que la gran parte del parque vehicular que consume gasolina utilice la gasolina regular de 91 octanos. ¿Gobierno qué dice eso? Son análisis que tienen que hacerse. De hecho, ahorita estamos en esa revisión junto con los actores de la cadena de comercialización de poder discutir el proyecto de borrador de ley de comercialización de combustibles, que Honduras, dicho sea de paso, es el único país de la región que no tiene una ley. Lo que tenemos es un acuerdo ministerial y por lo tanto es bien complejo poder regular un mercado si no se tiene una ley para eso, ¿verdad? Dentro de esa discusión, por supuesto, se puede considerar lo que está planteando el ingeniero Segovia, pero también se están considerando otros aspectos que en toda la región se están analizando, como las mezclas de etanol en gasolinas, las mezclas de biodiesel en el diésel. En el caso del etanol, estas aumentan el octanaje de las gasolinas, pero hay que hacer un balance económico, hay que hacer un balance también de si tenemos como país las capacidades de producir estos combustibles alternativos para poder hacer estas mezclas, que puede tener un impacto muy positivo en cuanto a la factura petrolera, por supuesto, pero, insisto, son proyectos que son a mediano plazo. Lo que plantea el ingeniero Segovia de hacer una revisión en cuanto a estandarizar el valor de la gasolina regular, porque la oferta es variada, ¿verdad?, en el país, entre 88 y 91 octanos, y es algo que por supuesto debe discutirse, debe de analizarse, debe de evaluarse para poder ver el efecto global en cuanto a una migración más amplia, ¿verdad?, de la que ya se ha tenido por el empuje de la diferencia de precios que hay entre una gasolina y la otra, y por supuesto que nos interesa que ese empuje sea mayor, promover el uso de la gasolina regular, y para eso por supuesto hay que hacer algunos estudios y tomar algunas medidas al respecto. Licenciado Cárdenas. Sí, aquí definitivamente el cambio es un tema en principio de confianza también de los consumidores. Definitivamente una ley generaría esa confianza porque tendría todo el respaldo y la fuerza del Estado, digamos, para hacerla cumplir. Pero también es importante las campañas de concientización para alejar este temor de la gente de que una gasolina regular podría dañarle su vehículo. Y parte de esto, por ejemplo, hace unos años se hablaba de que se habían adquirido conjuntamente con los distribuidores equipo para monitoreo de la calidad de los combustibles en las bombas, pero al final entendimos que el Estado, de parte del Estado, nunca hubo interés en realmente hacer estos monitoreos, y eso es parte de lo que la gente siente que no es la conveniencia. No, pero sí se realizan. Eso le iba a comentar yo. En aquel momento, cuando se hizo esa donación, que fue antes de la creación de la Secretaría de Energía, se hizo a través del Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Protección al Consumidor. Esta dirección sí tiene una ley, por supuesto, ¿verdad?, que puede sancionar cuando se encuentre una irregularidad, ya sea en volumen o en calidad. Tienen los equipos para poder hacer monitoreo de calidad de combustible. Lo que sí hay que ser claros es que la capacidad de fiscalización del Estado no es la suficiente para poder regular las 700 estaciones que hay diseminadas en los 18 departamentos del país, ¿verdad? En eso hay que ser bien claro. Y cada usuario debe de ser un veedor en ese sentido, si observa una irregularidad, para reportarla, en este caso, insisto, a la Dirección de Protección al Consumidor, para que pueda hacer los análisis pertinentes, ¿verdad?, y las auditorías pertinentes si se considera que hay una violación al derecho del consumidor en cuanto a la cantidad y a la calidad del producto que está recibiendo. Pero también llamar a la población a ser responsable en este tipo de denuncias, porque muchas veces se hacen en redes sociales cualquier tipo de anuncio, ¿verdad?, porque las redes lastimosamente tienen una difusión amplia
y no necesariamente lo que se difunde es correcto. Pero sí hay instrumentos para poder proteger al consumidor. No son tantos como deberíamos y debemos trabajar en eso, en fortalecer las diferentes dependencias del Estado, pero sí hay instrumentos para poder apoyar y proteger los intereses del consumidor. Sí, antes, don Pablo Cárdenas está todavía, Eddie. Sí, Don Pablo, buenos días. Buenos días, gracias por la participación. Quiero ser puntual en este asunto. Creo que el señor Valladares y todos los panelistas, cuando vamos o están en un foro, la idea es mejorar, la idea es buscar soluciones, la idea es que después de un foro, pues haya algo mejor. En ese sentido, quiero lamentablemente expresar mi decepción y mi frustración con este gobierno. A raíz de mis conocimientos y mi vida en el exterior, tengo muchos contactos y dentro de los contactos hay una compañía canadiense que desde hace 2 años estoy promoviendo un programa de desarrollo de combustible basado en basura para producir diésel en Honduras. Todo este país es 100% dependiendo de combustibles del exterior, como casi todos los países. Entonces, una de las soluciones es tratar de producir algo aquí, algo rentable, algo sostenible, algo que nos haga menos dependientes. En ese sentido, esta compañía estaba dispuesta y está dispuesta a producir más o menos el 8 al 10% del diésel que se consume en Honduras. Y esta compañía jamás ha pedido un tan solo dólar de Honduras. Está dispuesta a invertir 570 millones de dólares en Honduras. He tocado puertas al gobierno, al Congreso, a los asesores de la presidenta, a los ministros, al señor de Energía, Hugo Noé Pino. Nadie, y explicándoles como un niño de 4 años lo que quieren los canadienses, nadie ha movido un dedo en año y medio. Entonces, ¿qué soluciones tenemos para el país? No nos engañemos, señor Raúl. Este asunto del combustible, como casi todos los productos de importancia, son monopolios. Y aquí hay monopolios que no permiten que nuestra gente, nuestro pueblo, pueda producir o pueda recibir un producto de menor calidad. Porque eso afecta los ingresos de los grandes. Aquí no está Nasser, no está Chuquicafe. Esos son los que manejan el combustible en Honduras. Y el gobierno está sujeto, limitado, atado a ese tipo de monopolios. Esa es la realidad. Pero todavía está en la mesa este proyecto, que no requiere ni un tan solo dólar de Honduras. Son 570 millones que la compañía canadiense está dispuesta a invertir. ¿Y sabe lo que necesita de Honduras, señor Raúl? Solo basura. Son 1,000 toneladas de basura fresca todos los días. He buscado al alcalde por todas partes, le he mandado cartas, le he mandado correo, le he entregado cartas casi en la mano a él, y nadie mueve un dedo en este país para mejorar. Es un monopolio, entre más caro es el petróleo, más ganan las compañías, y nadie busca una solución. Y los canadienses quieren una cosa tan simple, y es hablar con la persona que toma las decisiones en este país. Lamentablemente no la toma el señor Carlos Pozas, no la toma el señor Juan Carlos Segovia, no la toma el señor Cárdenas, la toma la más alta esfera de este país, incluyendo la empresa privada, otra vez el mismo presidente, la misma presidenta. No sé, pero aquí hay que buscar soluciones, pero no nos engañemos, este es un negocio, y los monopolios son monopolios, ellos no quieren perder un dólar, pero lamentablemente, como decía Bukele hoy en Naciones Unidas, ayer, hay que ser valientes. Si no somos valientes, aquí estamos perdiendo el tiempo. Gracias y gracias por la participación, Raúl. Gracias, don Pablo. ¿Tenía algo, ingeniero? Sí, no, Cárdenas, dice. Pablo Cárdenas. Pablo Cárdenas. Cárdenas, sí, mire, yo lo quisiera invitar, don Pablo, a que se acerque a la Asociación de Gasolineros. Nosotros estamos totalmente de cualquier acción monopólica o definitivamente. Nosotros somos gasolineros que, independientemente de la compañía, al final lo que nosotros es servir al consumidor. Y si hay productos alternos que puedan venir a mejorar, quisiéramos ver, escucharlo, porque sí tenemos que acercarnos y ver de qué manera conjuntamente podemos plantárselo al gobierno. Nos interesa cualquier tipo de combustible, no necesariamente tiene que ser de origen de hidrocarburos. Nos interesa, como gasolineros, créanos que siempre nos ha interesado, son parte de la solución de esto, inclusive lo mencionó el ingeniero Pozas, pero como asociación espero tener su teléfono al final del foro y podernos comunicar para ver de qué manera nos acercamos.
De igual forma, yo le diría al señor Cárdenas, no sé qué interlocutores ha buscado, pero por lo menos a la Secretaría de Energía, yo no he tenido noticias de ese proyecto y yo lo invito a que pueda acercarse, porque somos el canal adecuado para hacer llegar estas iniciativas a la presidenta, ¿verdad? Porque somos la secretaría que regula este sector. Entonces, le invitaría a la Secretaría de Energía, aquí está en Atepeyac, igual puede obtener a través de don Raúl, ya que tiene su contacto, yo le voy a hacer llegar la forma de contactarme para eso, para poder valorar, porque todas las opciones que sean de beneficio del país están siendo consideradas, ¿verdad? Y hay un Ministerio de Inversiones también, que es un ministerio nuevo, que también está valorando este tipo de iniciativas para poder presentarlas a la presidenta. Eso le iba a hacer la mención. Sí, solo me dice don Daniel Mejía, que se dedica a esto. Excelente programa el de hoy. Eso del biocombustible no es sostenible, no es una solución a mediano ni a largo plazo, es demasiado caro y no consistente el proceso. Saludos al ingeniero Pozas, una autoridad en combustibles. Pero sí se pueden considerar como mezclas, o sea, no necesariamente tiene que ser 100% de origen de basura o de caña o de palma. Hay una variedad importante que no tiene que ser 100% Hay que ver los colaterales también, todos los productos, toda la cadena de valor que puede ofrecer un cultivo energético en este sentido, hay que tomarlo en cuenta. Por supuesto, el precio del biodiesel, por ejemplo, a partir de soya, para poner un ejemplo, es muchas veces superior incluso al del diésel que proviene de combustibles fósiles. Pero lo que hay que valorar es toda la cadena de valor que procede de un cultivo de esta naturaleza para ver si en el balance es positivo para el país. Incluyendo los temas ambientales por el otro lado, ¿no? También. Pero definitivamente tiene razón. Mire, a menos que esté desactualizado, pero sí carecemos de una política de Estado orientada en esto. No está clara. Nosotros, por ejemplo, no la tenemos, iniciamos muy bien, el ingeniero Poza sabe, trabajamos bastantes semanas, prácticamente semana a semana, pero hace más o menos un año se han suspendido reuniones que teníamos con la Secretaría de Energía. Desconocemos las razones, pero sí creo yo importante retomarlas porque se comentó de esta ley de hidrocarburos que Honduras es la única que carece. Tenemos la promesa del Congreso que antes de que finalice este año vamos a tener ese marco regulatorio que va a ser pues el punto de partida. Luego viene la parte de la reglamentación que va a venir a ayudar muchísimo a esto. Pero al final no solamente son hidrocarburos, sino que son otras alternativas de energía que tenemos que considerar. Pero sí urge, aparte de esa ley de hidrocarburos, establecer una política de Estado, una política pública, a donde no solamente esté integrado la Secretaría de Energía, sino que sea de necesidad interinstitucional, porque sí se necesita ambiente, tiene que estar involucrado, desarrollo económico tiene que estar involucrado, porque es la manera en que podemos buscar solución. Hasta ahorita muchas de las cosas, y yo sé que no solamente es responsabilidad de la Secretaría de Energía, es como hemos venido, ¿no? Apagafuegos y viendo esto, alguien comentó, si siempre que se incrementan los precios es que se toca el tema, cuando tiene la tendencia a la baja nadie habla de nada, pero sí urge de entrada una política de Estado relacionada a esta parte energética. Ya va a participar Ricardo Menéndez, que es el presidente de la Asociación de Transportistas de Petróleo, pero antes de la pausa voy a leer lo que dice la ex ministra de Economía y expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la doctora Juliet Handal. Buenos días, Raúl. He escuchado gran parte del programa y siempre sale a discusión el tema cuando hay precios altos. Algo que no se ha mencionado es la ley de comercialización que está en el Congreso hace varios años y que fue concertada con todos los actores, gasolineros, importadores, distribuidores. Se necesitan reglas claras, dice la doctora Juliet Handal, en la comercialización. Recientemente el presidente del Congreso, Redondo, en Asamblea de Gasolineros, habló que se aprobaría de inmediato. Ya lo acaba de mencionar Segovia. En esa ley, quiero hacer la mención que, como bien lo dice la doctora Juliet, se presentó hace 8 años y el mercado ha cambiado mucho en 8 años, ¿verdad? Por supuesto que debe hacerse una revisión de la misma y esa revisión y esa propuesta de ley debe de emanar de la Secretaría de Energía. Claro. Por supuesto con el concurso de todos los actores involucrados, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado haciendo, lo que hemos retomado y de repente, para ser honestos, el año no nos alcance para poder tener un producto final, pero sí, por lo menos para dejar encaminado un proyecto de ley
y que quede en manos del Congreso, que al final es quien va a tener que decidir acerca de estos temas que son de interés nacional. Sí, voy a hacer una pausa y continuamos. Don Edgardo, aguántenos un momento, ya vamos al aire. Bien, don Edgardo Menéndez, buenos días, Edgardo, adelante. Échele, papá. Buenos días, Raúl. Buenos días a tus panelistas. Mire, antes de todo, solo quiero hacerle una pregunta a Segovia. ¿Quiénes son los miembros de la cadena de comercialización de los combustibles? Las importadoras, los transportistas como vos, nosotros como gasolineros y uno que otro revendedor que anda por ahí. Ok. Quiero que quede claro eso y quede en evidencia que somos miembros de la cadena y que se giró una convocatoria hace como 3-4 semanas invitando a los miembros de la cadena porque están anunciando con bombos y platillos que hay una nueva ley, que va a haber una nueva ley de los combustibles. Mira, Raúl, solo te puedo decir, en esa ley, que me digan a dónde están los grados de calidad de combustible que está en esa ley. No están poniendo nada en blanco y negro. Esa es una mentira que le están vendiendo al pueblo hondureño. Y este señor que tenés ahí enfrente, que es el de comercialización de los combustibles, este señor es un discriminador. Oíme, empezamos a hablar en la reunión y dijo, en la reunión ustedes no están invitados. Entonces, y terminó la gestión. Ese es el tema de los ignorantes, pues, porque ¿cómo van a desconocer a un miembro de la cadena de los combustibles? No pueden desconocerlo. Ahora le voy a hacer una pregunta a él directamente. Dígame cómo está compuesto el ACAI de los combustibles. Usted es el director ejecutivo de la comercialización de los combustibles. Solo dígame cómo está compuesto la fórmula del ACAI de los combustibles. Dígamelo. Mire, ya con don Menéndez, don Raúl, en efecto se giró una convocatoria que él no la recibió de mi parte, no sé cómo la recibió, y no la recibió por discriminarlo, sino que porque se iban a tratar temas puntuales de aquellos agentes de la cadena que comercializan. El transportista no comercializa combustible, el comercialista acarrea combustible. Es algo que a él le cuesta entender, él quiere estar en todas las reuniones, más allá de que tengan que ver o no con temas de transporte, y en esa parte nosotros necesitamos avanzar en la discusión, en el análisis, y no voy a seguir yo andando más ni entrando en polémicas con él, porque no avanzamos, pues, no tiene sentido. Si usted lo entiende, don Edgardo, o no, eso no está en mis manos. En efecto, la reunión terminó cuando usted empezó a lanzar improperios, cuando usted lanzó faltas de respeto que yo no le voy a permitir ni a usted ni a nadie de la cadena, más allá de que tengamos o no en algún momento discrepancias, como así lo ha sido. Aquí don Juan Carlos puede dar fe de las veces que nos hemos reunido, que no siempre estamos de acuerdo, pero siempre nos hemos reunido en el marco del respeto. Y eso es algo que cuando se mantiene, la puerta va a estar abierta, pero cuando se no, definitivamente no podemos mantener una discusión abierta y productiva si todo se quiere imponer, si todo se quiere hacer bajo alzar la voz, bajo faltar el respeto. Eso es algo que por lo menos de mi parte no lo va a tener, por más que anden todos los medios ahí mencionándome y lanzando improperios, no es algo que a mí me va a mover de la misión que me ha dado el ministro y la presidenta de poder avanzar en este tema y de poder hacer una ley que realmente regule. En algún momento el sector transporte va a estar invitado, pero no siempre puede estar toda la cadena revisando todos los temas porque hay temas que son puntuales. Y en eso hemos sido claros, en eso hemos insistido. Y por otro lado, el sector transporte no está representado al 100% por Atrapeno. Y eso es algo que también hay que ser bien claro y hay que ser enfático. Hay muchos transportistas que no pertenecen a esa organización, que le brindan servicio a las diferentes importadoras, y lo que han manifestado es que no se ven representados por Atrapeno ni que responden a los comentarios que usted públicamente hace. Entonces, eso es lo único que yo quiero decir y sinceramente creo que no vale la pena seguir invirtiendo tiempo de este foro que tiene que ver con un tema específico para puntualizarlo a un tema puntual que el señor Menéndez siempre quiere traer a la luz cada vez que se toca este tema. Bien, Meléndez, adelante, te escuchamos. No, le hice una pregunta. ¿Cómo está compuesto la fórmula ACAI? Que nosotros le hemos propuesto que eso sea para la comercialización de los combustibles aquí en el país. Mira, vos vas a Estados Unidos y cuando vos levantas la bomba, te dice ACAI. Nosotros hemos hecho propuestas, sobre todo porque nosotros somos los mayores consumidores de combustibles aquí en el país, los transportistas. ¿Cómo es que viene
óyeme bien, todos los miembros de la cadena compran y venden. Nosotros no, compramos, acarreamos y consumimos combustible aquí en el país. Entonces, ¿cómo es posible que se esté dejando por fuera esa soberbia que tiene el señor Carlos Pozo? Mira, le hice una pregunta, Raúl, que me conteste cómo está. Él es el director ejecutivo de comercialización de los combustibles. Dígame cómo está compuesta la fórmula ACAI, dígamelo. Porque yo insisto, don Raúl, yo no voy a entrar en esta discusión con don Edgardo. Raúl, solo te fijas qué tipo de ignorantes tenemos. Mire, ve, le voy a decir aquí públicamente para que sepan. La fórmula ACAI significa ron más mon. Y ya aquí se pone el ron que viene a 95 grados. Si no, ahí está, él mismo me puede decir si es verdad o es mentira. Ahí está Segovia y el otro señor Cadenas no lo conozco. Entonces, mire, este tipo de ignorantes, así, ve, discúlpame. Así que él entra a las reuniones, don Raúl, entonces así bien difícilmente va a encontrar espacios y yo le invitaría a los transportistas que busquen otro interlocutor más bien, para poder avanzar y para poder ser escuchados. Sí, Meléndez, ¿te va a decir algo el ingeniero? Sí, no, para apoyar un poco y calmar un poco aquí la agua. Cuando Edgardo se refiere a aquí, porque queda aquí, que no quede en el ambiente sin algún tipo de respuesta, está hablando de que cuando uno en el mercado norteamericano es una nomenclatura diferente a la que usamos aquí en la región centroamericana y en parte de Latinoamérica, que es RON y allá es ACI. La diferencia entre una nomenclatura y eso son alrededor de 4 o 5 unidades de octano, y eso es lo que a él se está refiriendo, porque la publicación que Honduras utiliza, que es Platts, que es donde la referencia de los precios, es en relación a ACI. Entonces ahí se utiliza una fórmula para que al final termina y en estos 88 octanos RON, que ahí es una parte de la discusión que nosotros tenemos o de las observaciones y de las recomendaciones que nosotros tenemos, porque ese 88 octanos RON equivale a 83 octanos ACI, que no se usa en los Estados Unidos ese combustible. El menor que se usa es de 87, que representaría más o menos 91, que es nuestra sugerencia, y por ahí es a donde va Edgardo. Es algo bastante técnico, no es fácil de digerirlo, pero eso es, o sea, lo que nosotros vemos en la bomba de los Estados Unidos no es el mismo octanaje que nosotros vemos en la región. Resumiéndolo, es 4 o 5 octanos la diferencia, pero sí, es importante el tema, porque a veces la gente se puede confundir y decir, a mí me lo han dicho, no, pero yo le pongo 87 que dice en la bomba en los Estados Unidos. Sí, pero ese 87 en los Estados Unidos no es el 88 de acá. Ese 87 de los Estados Unidos representaría un 91, 92 acá, que es el de mínimo grado en los Estados Unidos. Entonces, el tema no deja de ser importante. Está bien que lo haya sacado Edgardo ahí, porque sí es parte del tema de discusiones en la parte técnica. Edgardo. Sí, pero mira Raúl, ¿cómo me va a decir Segovia que no es tan importante si somos nosotros los que pagamos en la bomba? ¿Cómo me vas a decir que si el precio de los combustibles está más caro que en Estados Unidos? ¿Cómo es posible que nosotros no vayamos a recibir un buen combustible de buena calidad? ¿Cómo es posible que estemos comprando con la revista esta Platts y Platts recomienda que sea acá ahí? Mira, yo te voy a decir una cosa, Raúl, aquí tiene que haber buena voluntad. El señor le escuché que dijo que los monopolios aquí están prevaleciendo, ¿sí? Y en los combustibles es fuerte eso. Pero ¿sabes por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque los funcionarios se prestan a eso. Los funcionarios que están, mira, yo te voy a decir una cosa, llega Menéndez ¿cómo se llama? Al Ministerio de Energía, es una forma, pero llega un gerente de una compañía, se deshacen en atención e inmediatamente le mandan a hacer cafecito, le mandan a hacer todo lo que quieran. Entonces, y esto lo estoy diciendo, y yo soy un simple indio que ahorita le hice una pregunta al director ejecutivo y no la sabe, no la contesta. Entonces, ¿cómo es posible que la señora presidenta tenga gente de este tipo de gente? Mira, este señor salió es de una compañía petrolera. Él está defendiendo los intereses de una compañía petrolera. Entonces, allí hay que poner gente que sinceramente sepa de las cosas. Mira, otra cosa.
cada vez que se inventan un nuevo elemento en la cadena, ¿sabes qué pasa? Aumenta el precio de combustible al consumidor final. Vaya, las compañías tienen el deber de venderle el combustible a todo el que quiera aquí. No, ahora se han sacado unos revendedores y eso está encareciendo el combustible. Oíme bien, aquí en el país. Otra cosa, se les pidió por escrito a ellos, por escrito, que mandaran la fórmula de los combustibles. Oíme, tuve que amenazarlos con la fiscalía para que me la mandaran. Raúl, nosotros tenemos técnicos y una cosa, te pido públicamente y que estés, yo no soy discriminativo con los técnicos de nosotros y que esté Carlos Pozo ahí y les vamos a desnudar todas las cosas que está pasando. Mira, te voy a decir una cosa, Carlos, contéstele al pueblo hondureño cómo recibe usted los combustibles, los tanques de los barcos de combustible en las terminales. Con el, oíme, son juez y parte de las compañías, los reciben con el mismo cuestión de embarque de ellos. No tienen cómo ir a probar la calidad de los combustibles que vienen ahí. Y mira, solo te voy a decir una cosa. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? En el gobierno pasado, nosotros denunciamos, nosotros, los transportistas de petróleo, denunciamos la calidad de la gasolina regular. ¿Sabes con cuántos millones fueron ajustadas las compañías petroleras? Las tres, con 860 millones de lempiras. Entonces, ¿cómo es posible? Estos funcionarios, este señor dice que yo no soy el representante de los transportistas de petróleo. ¿Sabes qué hizo este señor? Agarró, oíme bien, de una compañía petrolera llegaron, y como las compañías petroleras nos quitan descuentos por transportar, o sea, vos venís y me pagas a mí, vos pagás la ganancia del gasolinero, pagas los impuestos cuando pagas en la bomba. El gasolinero lo recoge y lo manda a la compañía petrolera. Cuando a la compañía petrolera le toca entregarme el dinero mío, se queda con un 30%. Y oíme bien, se les ha puesto denuncias como sea con él. Él fue llegando, se le dijo, mire, esto está pasando. Sí, deme tiempo. Solo fue a cosas que yo tuve que decirle al presidente Mel que lo apartara porque él no está haciendo las cosas como es debido. Ese es un paso. Pero imagínate no probar la calidad de los combustibles. Aquí no sabemos qué calidad de combustible estás probando, que te están entregando. Entonces, cuando estas cosas y te toman como enemigo, así como el señor que dice, a mí me da risa esas cosas, porque verdaderamente hoy me convencí que no sabe nada tampoco, porque imagínate, le hice una cosita tan sencilla, pero tan sencilla que todo el mundo tiene que saberla. Si yo soy un simple camionero, yo no tengo el título que él tiene. Lo que pasa que en el tiempo yo me he ido preparando, estudiando qué es esto, qué es lo otro, para que no me pase lo que me pasó aquí con este caballero. Entonces, yo pido públicamente a la señora presidenta que seamos incluidos en todos los pasos, porque es derecho de nosotros en la elaboración de esa ley. Nosotros sabemos cómo recomendar y qué recomendar para que el pueblo hondureño esté recibiendo lo que está pagando en la calidad y la cantidad de los combustibles que se consumen aquí en el país. Y Raúl, te pido públicamente que nos deje un programa con los técnicos de nosotros y que esté Carlos Pozo y que lleve a todos los técnicos que quiera ir de esa secretaría, y ustedes se van a dar cuenta del desastre que hay en esos combustibles, a donde estamos pagando más porque se han hecho pasos que no se tienen que hacer. Nosotros estamos pagando alrededor, aquí más o menos te voy a decir, entre 1.80 y 2.50 de lempira. Mínimo, estamos pagando lo demás por la incapacidad de ese ministerio. Gracias, Edgardo Menéndez, por tiempo. Gracias, Edgardo. Pero en aras de la verdad, Edgardo, pues si todavía está ahí. Mira, no es debatible las calidades. Nosotros como Asociación de Gasolineros también nosotros exigimos
Y es una exigencia, por supuesto, calidades, que se establezcan calidades. El debate está es a dónde se ponen las calidades, si en un marco regulatorio a través del Congreso o en el reglamento que se tiene que hacer. Entonces ahí es a donde está prácticamente, vuelvo y repito, el debate, pero nunca se ha puesto, o sea, al contrario, si parte importante, medular de esa ley, o lo que se derive en su reglamento, las calidades, pues, o sea, no lo es todo, pero es una parte importante. Las calidades no. Lo que Edgardo siempre ha sugerido es de que sea a través del Congreso, en una ley pública, que se establezcan las calidades, y ahí es donde está el debate, porque sí, también estas cosas son bastante dinámicas. Y el problema o tal vez el riesgo que se tendría, más que problema, de establecerlo, que tampoco creo que sería algo que no se podría hacer, es que ese dinamismo en los cambios de calidades, a estarlo reformando a través de ley del Congreso, se volvería lento, pues, o sea... No, y para hacer referencia a lo que él mencionaba de cómo se reciben los combustibles se reciben, y es una operación que maneja aduanas, ¿verdad? A través de sus agentes aduaneros y a través de los certificados de calidad y a través de las revisiones por laboratorios externos que se hacen para cotejar la calidad que viene reflejada en cada embarque, número uno. Y número dos, cómo tenerle seriedad a alguien que dice que uno es que me puso acá, que yo vengo de una de las transnacionales. O sea, ya desde ahí el hombre pierde credibilidad, y esa es la credibilidad que ha ido agotando a lo largo de todo este año y medio de esta administración, con denuncias sin fundamento, con improperios, con gritos, y que en ese sentido es bien difícil darle cabida a alguien cuando no hay claridad y sobre todo objetividad, ¿verdad? En las cosas que se plantean. Y no es con gritos, no es con descalificaciones que se alcanzan los objetivos. Insisto, aquí está don Juan Carlos, con quien hemos tenido reuniones que no todas han sido color de rosa, pero eventualmente terminamos llegando a puntos en común. Y esa es la apertura que se le han dado a todos los sectores, siempre y cuando lleguen con la apertura también, ¿verdad?, de escuchar las posturas que tiene el gobierno a través de la Secretaría. Sí, bien. Conclusiones, licenciado Elmis Cárdenas, gracias por estar con nosotros. ¿Qué conclusiones tiene? ¿Qué visualiza esto de los combustibles, la posición y el manejo que debe tener y mantener o cambiar el gobierno? Bueno, creo que es importante mantener este apoyo en el tema de precios, aunque comparto lo que mencionaba el ingeniero Segovia, de que si es por vía de subsidios, el problema es que no es sostenible, porque no hay problemas en el tema de presupuesto para mantener esto en el tiempo. También es importante complementar el tema de ahorro de combustible con estas otras medidas, por ejemplo, la mejora en el tema del transporte público, que necesitamos hacer esto, y para la conversión también hacia mayor consumo de gasolina regular. Es importante siempre las campañas para mejorar la confianza de los consumidores en este tipo de combustible. Insisto en el tema de campañas, porque se mencionó aquí que sí se están haciendo mediciones, pero eso es importante, entonces dar a conocer los resultados, cuántas bombas se inspeccionan, dónde ha habido irregularidades, no necesariamente nombres, pero sí para que la gente sepa que se está haciendo monitoreos, y también dar a conocer estos números donde la gente puede denunciar, digamos, precisamente para evitar de que sea a través de redes sociales u otros espacios en donde pueda ser menos confiable la información, tener canales oficiales para poder regular este tipo de cosas. Y de ahí pensar que si bien la tendencia de los combustibles va a seguir hacia el alza, difícilmente va a lograr los niveles o va a llegar a los niveles que se tuvo el año anterior, y eso también es importante, si bien tener pendiente este crecimiento de los precios por el impacto que sabemos que tiene en la economía, pero consideramos que no va a llegar a los niveles que tuvimos el año pasado. Sí, muchas gracias. ¿El gobierno qué piensa? Me gustaría aprovechar este espacio para ratificar todas las medidas que el gobierno de la presidenta Xiomara ha tomado en toda esta administración. El congelamiento del GLP de uso doméstico en 238.16 lempiras en Tegucigalpa, que ha significado en el acumulado del año pasado y más de 1.000 millones de lempiras en conceptos de subsidio.
el subsidio a las medidas de alivio a los combustibles líquidos, a la gasolina regular y al diésel, que también en el acumulado han sumado más de 300 millones de lempiras entre el año pasado y y sobre todo la medida más impactante que se ha tomado, que es la disminución del impuesto ACPB en 10 lempiras de cada uno de los combustibles, que eso ha representado a estas alturas casi 9.000 millones de lempiras en el acumulado del año pasado y lo que hace que esta administración de la presidenta Xiomara Castro es la que haya hecho más esfuerzos en materia de combustibles para poder apoyar al ciudadano, que es el fin supremo de este gobierno, poder gobernar para cada una de las personas, y es una de las medidas sobresalientes que ha tomado la presidenta, las medidas de contención que ha tenido la inflación producto de esta crisis de los combustibles. Gracias. Ingeniero. Sí, mira, quisiera concluir con que sí es muy importante una política de Estado, una política pública orientada en la parte energética. El esfuerzo que puede hacer una institución aislada, aunque escuché al ingeniero Pozas mencionar a Desarrollo, creo yo, a la Secretaría de Desarrollo, que esté estableciendo alguna política en donde nos involucremos varios actores, o sea, y varias instituciones, inclusive varias secretarías. Ahí tiene que estar forzosamente la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Energía, inclusive la Secretaría de Seguridad, representada por los más altos niveles, la Secretaría inclusive de agrícola, producción agrícola, porque este tema se tiene que tocar a todos niveles. Y yo siempre he dicho que el galón más caro de combustible es el que no se tiene. A la población es importante darle esa tranquilidad que por los momentos, y creo que en los últimos 10, 15 años nunca hemos tenido un problema de desabastecimiento. Eso es importante recalcarlo. Se hacen esfuerzos para que eso no suceda, no creemos y estamos seguros que no va a suceder, pero sí urgimos de una política pública definitivamente en la parte energética. Quiero hacer resaltar y no quiero desaprovechar el tiempo, es un tema que pareciera que fuera aislado, pero tiene que ver mucho con la situación de seguridad. Pedirle a la presidenta, pedirle al Ejecutivo que ponga más atención a esto de la seguridad. O sea, la parte del ambiente político adverso también está dañando muchísimo la inversión de este país. Al final, el precio del combustible se paga con producción, se paga con productividad. Un país que económicamente está bien y se está desarrollando, y la inversión está, pues a ese consumidor cada vez le va a costar menos pagar ese galón. Y por último, hacer una referencia. En el 2005, el salario mínimo andaba alrededor de 2.000 lempiras. El galón de combustible costaba 63 lempiras. En el 2005, hace 18 años. O sea que con ese salario mínimo se podían comprar alrededor de 30 galones de combustible. Ahorita, en el 2023, anda alrededor de 12.000 lempiras el salario mínimo, y el combustible anda alrededor de 120 lempiras. O sea que ese mismo consumidor puede comprar hasta 100 galones de combustible. O sea que el poder adquisitivo de Lempira, que eso ha sido una política muy importante en los últimos 5 años, es determinante también. O sea, no se ha perdido, más bien se ha ganado. Ha representado el 1% de ese salario mínimo. Me critican algunos economistas, me dicen, pero la parte informal es grandísima también. Pero la única manera de poder hacer la referencia es con los datos que nos da el Banco Central, y esa es de donde nosotros sacamos el dato. Invito de nuevo a establecer una política de Estado energética urgente. Esto es urgente. Muchas gracias. Bien, gracias. Se mantendrá, bueno, es difícil saber eso. ¿Qué visualiza con los precios de los combustibles para esta semana? Vamos a ver cómo está ahorita. Ahorita creemos que puede darse una disminución en el precio. Podemos presentar una rebaja después de tantas semanas, ¿verdad?, de incrementos consecutivos en la gasolina superior. Eso es lo que se está proyectando. Lo vamos a tener con claridad el día de mañana, esa certeza, pero el resto de los combustibles, aún la gasolina regular, el diésel y el GLP de uso vehicular,
seguirán teniendo tendencias al alza. Eso es algo que vamos a tener claridad el día de mañana, pero lo que se está proyectando es eso, que probablemente presentemos una disminución, al menos en la gasolina regular. Volvió a subir a 90. Volvió a subir. Sí, a 90. Volvió Es tan otra vez. inestable el mercado de los combustibles que en 1 hora y media que tenemos de programa ya ha habido variación en el precio del crudo. Y del mercado depende de lo que diga internacional. el señor Jerome Powell, el presidente de la FED de los Estados Unidos, que todavía no termina, está empezando la reunión, va a depender mucho. Increíble cómo dependemos. Bueno, aquí solo buscar ahorrar, ¿no? El autorregularse, sí. Una combinación de varios medidas factores. realmente. Sí, pero el Bueno, componente es que individual es importante. uno también. compra la gasolina. Hay a unos y la derrocha también, ¿no? Sí. Bueno, sí. Y ahí es donde insistimos que la población debe planificar sus desplazamientos, porque en ciudades como las nuestras, en donde las rutas no son tan amplias como quisiéramos, tenemos que optimizar cada uno de los desplazamientos vehiculares que hacemos en pro de ahorrar combustible. Bien, gracias. Así está el tema de los combustibles en el país. Siga con nosotros aquí en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Buenos días.